La venezolanidad en toda su expresión, historia, cultura, idiosincrasia y mucho más, tratado desde un punto de vista global. Bienvenidas y bienvenidos a Venezuela, un país para querer. Con ustedes, el licenciado Ángel Méndez. Yo soy de aquí de la América Latina, yo soy de aquí donde brilla más el sol. Con los muy buenos días, dándole las bienvenidas y el afectuoso saludo sincero, solidario a todos mis amables seguidores que me han distinguido con su atención a lo largo de unas 70 emisiones de estos programas llamados Venezuela, un país para querer. Hoy traigo para ustedes un tema que vamos a hablar acerca del desfase hegemónico, que está altamente relacionado con las naciones existentes en el presente y sus deseos de autonomía sin injerencias extranjeras de ningún tipo como tal. Hice investigaciones esta semana para traer este programa ante ustedes y confío en que las mismas servirán de reflexión para que sepan cómo están operando ahorita las grandes potencias en el mundo que nosotros conocemos cotidianamente. Antes de continuar, debo dar siempre las gracias a este espacio llamado Somos Asamblea Radio. Este es un programa transmitido por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio y naturalmente no puedo proseguir nunca sin antes agradecer a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en las personas de las distinguidas personas de donde surgen nuestras leyes patrias como tal, ¿no? Señores y señoras respectivamente, presidente y diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente y diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta diputada América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández y el subsecretario José Omar Molina. Estos señores son los auténticos venezolanos que hacen un seguimiento diario. Yo me atrevería a decir que a cualquier hora del día ellos están atentos a toda la evolución de lo que está sucediendo, no solamente las circunstancias desagradables que estamos experimentando los venezolanos, los revolucionarios, los oficialistas, lo que hemos respaldado la labor que ha venido llevando a cabo durante 26 años, la revolución bolivariana, y apostaría que inclusive estas personas que acabo de mencionar se desvelan por interpretar correctamente y cotidianamente qué es lo que está sucediendo en torno a esas circunstancias. Dicho esto, también debo darle las gracias en la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana a ese gran jefe local y estimado amigo, el licenciado José Perales, por brindarme esta posibilidad también en este espacio. Y debo mencionar que la producción y conducción del mismo, modestamente, se llama el programa Venezuela, un país para querer, y que les habla su seguro servidor de siempre, Ángel Méndez Ortiz. Siempre debo darle las gracias a los compañeros que también cooperan con la emisión de estos programas, no siendo este el único que se transmite por Somos Asamblea Radio, y hago la invitación correspondiente a todas las personas a que traten de acceder siempre a los programas de que emiten, porque es la venezolanidad la que habla al venezolano, al pueblo como tal, a través de este espacio. No hay un programa que sea menos interesante que el otro. Todos revisten un gran interés porque todo lo que trabajamos acá en menor o mayor grado, cuando el tiempo nos lo permite, elaboramos con las mejores intenciones de brindar información a la sociedad que nos sigue, a los seguidores de cada programa como tal. Y es sumamente importante que se sienta que todos los que pasamos por acá somos auténticos venezolanos, que queremos esta nación como la segunda madre, si o no acaso la primera que nos vio nacer en este territorio. Y paso a dar las gracias a ese equipo que nos acompaña día a día en esta tarea, los asistentes de producción, señores y señoras respectivamente, todos los que voy a mencionar, Nayeli Pérez y Alienda Castillo, a nuestros compañeros y hermanos operadores de radio,
señores Miguel Herrera y Charles Bompara, en el apoyo técnico a las señoras Betsy Peña y Norma Castillo, y en la fotografía y video al señor Gaspar Pinto, y en las redes sociales a los señores y señoras respectivamente, Frankie Silva y Alina Castillo. Muchas personas me han preguntado cuando comentan que se han enterado de que yo tengo un programa acá, que cuál es la emisora que pasa estos programas, y yo los redirecciono, que es a través de las redes sociales que podemos ser accesados. Hay un archivo enorme de los programas que se han transmitido a través de este espacio, de esta trinchera de lucha bolivariana, y está al alcance de todos los que pueden seguirnos a través de las redes sociales, por Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, añadiendo @Poder y Leyes como tal. Entrando en el programa del día de hoy, sobre el desfase hegemónico, las investigaciones me llevaron a redactar lo siguiente. Como dato indico que la política de las grandes potencias, los cambios estratégicos rara vez comienzan con un movimiento de tropas, pero siempre empiezan con un relato. Mucho antes de que un barco se desplace o una invasión despegue, el poder para el terreno, el poder prepara el terreno con una narrativa que sea capaz de justificar la acción que vendrá posteriormente. Las guerras del futuro no se ganarán con invasiones, sino con interrupciones estratégicas. La fuerza ya no está en el desembarco, sino en el costo percibido por cada actor que decide permanecer leal. Obviamente que cuando este tipo de circunstancias se piensan llevar a cabo, primero abonan el terreno para justificar lo que vendrá después. Y di con una información que es sumamente importante para que vean mis compañeros y amables seguidores de este programa de cómo se llevan a cabo este tipo de procesos como tal, ¿no? Durante gran parte del siglo XX, la política exterior de Estados Unidos, entre otras naciones, se ha dividido entre dos grandes enfoques. La diplomacia clásica, una diplomacia del trato, del entendimiento, de ver qué es lo que está pasando para encontrar soluciones a una problemática presente por algún origen determinado, pero pasan de la clásica a una intervención directa como consecuencia de este primer paso que se da. Hoy ha emergido un tercer modelo, menos visible, pero más disciplinado, el cual combina herramientas legales, financieras, informativas y selectivamente militares en una estructura gradual de presión, y el caso venezolano ofrece la versión más clara de este nuevo paradigma. ¿Cómo se llevan a cabo este tipo de procesos? A continuación expongo la forma en que esto se ha venido aplicando, no solamente hacia Venezuela en el presente, sino en otras latitudes también se ha presentado este caso como tal, ¿no? Esto se elabora por una serie de capas. Fíjense lo simple del proceso, pero todo lo que abarcan ellos en cada una de las fases que se llevan a cabo. El procedimiento, digo, obedece a unas capas. Estas capas emplean ciertos instrumentos y estos instrumentos siempre tienen un objetivo determinado. En cuanto a la primera capa, se aplica la judicial financiera. Y los instrumentos que esta capa emplea son acusaciones y confiscaciones. Y el objetivo que estas capas de instrumentos persiguen, aumentar el costo personal de la lealtad. Aquí se percibe que va directamente dirigido esta primera fase de esta capa con sus instrumentos y objetivos a crear la deslealtad en el grupo de poder que se obtiene o se tiene en el momento dado como meta para aplicar este tipo de herramientas para llevar a cabo ciertos objetivos que siempre persiguen lo hegemónico, como nos habremos dado cuenta. Siguiendo en la siguiente capa,
empieza la informativa narrativa. Empieza un relato con una orientación determinada, crear una separación y una división en una nación por entero, más allá de un gobierno en particular. Y es la exposición forense de rutas ilícitas. Cuando hablo de exposición forense de rutas ilícitas, ellos dicen, bueno, es por aquí que está sucediendo este fenómeno del narcotráfico, y le dan esa información a todas las personas a nivel mundial, buscando como un respaldo y una solidaridad para que tácitamente se alineen a esos intereses hegemónicos que siempre es el objetivo final que pretenden este tipo de políticas de Estado. ¿Qué pretenden ellos con esto? Romper la legitimidad internacional sin disparar un tiro. Empiezan a trabajar la mente, y el programa de hoy está relacionado con el programa anterior, donde hablábamos acerca de la información y la desinformación. Estas son las herramientas que se están llevando a cabo, y todos los que habremos hecho un seguimiento desde que estas circunstancias comenzaron hasta el presente, nos podremos dar cuenta fácilmente de que esta es la forma como ellos llevan a la materialización los intereses y los deseos hegemónicos. Viene una siguiente capa, que es la diplomática hemisférica. Los instrumentos que ellos emplean es acuerdos con naciones en el Caribe y unos aliados en otros países, como pudiera ser los que estén asociados a ese tipo de intereses que pudieran tenerse. El objetivo es construir consentimientos requeridos para poder ejercer la prisión. Es decir, yo no puedo ejercer la prisión únicamente yo, como pudiera ser mi deseo, sino necesito involucrar a terceras naciones, a terceras partes, para que me apoyen en lo que yo estoy haciendo. Y finalmente, la última capa es la militar limitada. Ahí comienzan como instrumento las acciones selectivas sobre nodos logísticos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Evitar una guerra, pero demostrar la capacidad real de poder llevarla a cabo. Ese es el tejemaneje, como se dice en buen venezolano, y la forma de proceder que tienen estos estados que todavía no han salido de la mentalidad imperialista, que todavía no han podido resolver sus propias problemáticas internas como naciones, sino que tienen a la larga una meta muy sutil, muy tratar de disimulada, de fingir cuáles son sus verdaderas intenciones. Esto es lo que se ha demostrado y se ha llevado a cabo en esta manera, demuestra que aún no hay un desembarco, sino una asfixia programada, no es una ofensiva destinada a destruir de un solo golpe, sino a erosionar la voluntad colectiva a través del desgaste continuo. El bombardeo de noticias es lo que es el primer paso de este tipo del deseo de imponer hegemonías como tal. Ese es el objetivo. El segundo paso, como nos hemos dado cuenta, es buscar aliados que se involucren directa o indirectamente en ese deseo particular hegemónico que tiene la nación norteamericana, específicamente hacia Venezuela en el momento dado, para desarticular la cohesión que se ha podido llegar a cabo durante 26 años de revolución bolivariana. Hemos permanecido en paz durante 26 años, hemos padecido circunstancias en la sociedad, violencia, todo esto es orquestado, y recomendé una película el otro día y la vuelvo a recomendar para que vea un detalle en unas cuantas secuencias de escena de cómo se llevan a cabo este tipo de planificaciones. Vamos a tratar de dividir a una sociedad como tal. Y hay un adagio, pero antiquísimo, que se conoce de la época de los grandes imperios romanos, etcétera, etcétera, que hablaba de divide y vencerás. Entonces, en principio, lo que persiguen este tipo de procedimientos es dividirnos como nación internamente a nosotros. Crearnos la duda, crearnos la incertidumbre. ¿Será cierto lo que se dice?
¿Será falso lo que se dice? Es por eso que debemos hacer un seguimiento continuo y constante mientras este tipo de circunstancias en el Caribe, en aguas internacionales, no obstante, gracias a Dios, no han llegado a involucrarse en las aguas territoriales nuestras, pero siempre están persiguiendo mantener ese tipo de elemento, ¿no? De ese tipo de infiltración psicológica a través de la información, que esto, fulanito aquello, etcétera, etcétera, sin llevar a cabo ninguna prueba fehaciente de lo que ellos pretenden para poder dividirnos a nosotros y crear nuestra deslealtad entre nosotros mismos los venezolanos, y obviamente estas son maniobras que van dirigidas al gobierno presente. Lo que ocurre en Venezuela, el país para querer, no es solamente una historia latinoamericana, es probablemente el laboratorio de una buena forma de poder coercitivo global, una doctrina de precisión que combina los intereses económicos con el Pentágono, las fiscalías federales y con los satélites espías. Y otra fase que es importante destacar en este momento dado es una reunión que hubo en el 250 aniversario de la Marina de Estados Unidos, donde Donald Trump anunció que la fase marítima de la guerra contra el narcotráfico habría concluido y que la siguiente etapa se desarrollaría en tierra. A primera vista podría parecer una frase incidental lo que él dice, pero en realidad marca un punto de inflexión. Lo que Trump sugirió y lo que sus asesores militares comprendieron es que la lucha contra el narcotráfico, las redes criminales latinoamericanas, están a punto de redefinir el mapa operativo del hemisferio. Ahí entramos nosotros en lo que es el metamensaje, en el análisis de qué fue exactamente lo que pretendía Donald Trump en ese momento de ese discurso, cuando convocó a toda la oficialidad de los rangos más elevados para la celebración del 250 aniversario de la Marina de los Estados Unidos. Y el argumento del análisis que se desprende de ese comentario anterior es el siguiente, es simple y poderoso. Si los carteles ya no navegan, Washington se reserva el derecho de perseguirlos donde sea que se oculten. La primera fase de este proceder que hemos descrito en este momento legitimó la presencia de la flota militar en el Caribe, y la segunda amplía el campo de acción hacia los corredores terrestres que atravesarían, en el caso particular que nos ocupa, a Venezuela y Colombia, y la frontera deja de ser un límite y se convierte en una continuidad táctica. Este tipo de maniobra es antiguo y las secuencias se repiten en todas esas intervenciones que han venido llevándose a cabo, no solamente en el presente, en el siglo XXI, sino a lo largo del siglo XX y a principios del siglo XXI, con todas las guerras que hemos estado familiarizados, entre comillas, si es posible familiarizarse con la violencia, si acaso es posible familiarizarse con la destrucción, si acaso es posible familiarizarse con la destrucción de vidas humanas. Es espantoso lo que ha venido sucediendo, pero esta es la forma en que operan los grandes estados al presente. Con esto entramos en la primera fase del receso del programa para pasar a la finalización del mismo tras ampliar otros conceptos de interés para todos ustedes. Gracias por su atención. Y aquí seguimos dándole continuidad a el programa del día de hoy. Hemos ya descrito la forma en que opera la hegemonía en el presente, y este es un laboratorio que se ha venido llevando a cabo tratando de separarnos a nosotros internamente como nación, más allá de querer desvincularnos del gobierno a los venezolanos. No está de más recordar que aquí el pueblo es el que elige, el pueblo es el que decide su destino. No está de más recordar
aquellos desplantes de esos elementos que aspiran a una hegemonía, que aspiran a imponernos a nosotros un tipo de gobernantes que nosotros no hemos elegido. Y eso ha estado dirigido y se ha visto netamente al fracaso de esas aspiraciones hegemónicas. Hubo el caso del títere de Guaidó, que se autoerigió él en un momento dado como gobierno. Y antes pasó en la historia, porque hay que mencionarlo, porque parece que estas cosas no deben ser olvidadas en ningún momento. En el caso del Carmonazo contra el gobierno de Chávez, que en paz descanse, que sigue siendo el faro de la revolución bolivariana que estamos llevando a cabo los venezolanos en este momento dado. Y llama muchísimo la atención que una nación europea extranjera haya dedicado un premio a una persona que reconoce, y tengo acá el texto de la admisión de los errores, a una ciudadana venezolana que solicitó para este país sanciones económicas y solicitó para el país que la vio nacer. Dios mío, esto duele y no deja de causar asombro de cómo puede haber un desprendimiento de una parte de la sociedad acerca de la nación que los vio nacer y le otorgan un premio a una persona que no solamente pidió este tipo de cuestiones de sanciones económicas, sino que inclusive, tengo entendido, como está escrito en toda la prensa nacional y podemos consultarla en la hemeroteca, ahí están todos los periódicos, y cualquiera que tenga un interés o alguna duda acerca de lo que estoy comentando puede corroborarlo asistiendo allá y de gratis informarse de cuál fue la evolución de esos procesos. Pero en fin, hay una frase famosa que dice hacerse el sueco. No hay nada más flemático que un europeo en ese aspecto y no hay nada más racista verdaderamente que un europeo en esos aspectos. En fin, no sé cómo se les ocurrió a esa persona otorgarle un premio a una persona que ha levantado una parte de la sociedad contra otra parte de la sociedad sin haber aportado nunca nada positivo a la sociedad per se. Y es por eso que ese sector de la sociedad nunca pudo alcanzar, a través de las elecciones y de las votaciones, las aspiraciones que ellos tenían. ¿Qué le queda a ese tipo de población? Hacer lo que hicieron, reconocer los errores que cometieron y si aspiran de nuevo a gobernar a este país, tendrán que dedicarse a elaborar programas destinados al bienestar de la nación. ¿Quién es, en principio, y en fin, quien decide quién es el que va a gobernar el destino de esta nación? Venezuela es un país para querer. ¿Qué otras cosas podemos añadir hoy? En todo caso, la forma de estos procederes hegemónicos se trata de controlar el relato antes de que los hechos ocurran. Trump configuró el marco legal y moral para las futuras operaciones. Se adelanta el conflicto para ampliar su legitimidad. Las consecuencias pueden ser profundas. Si Estados Unidos decide trasladar su persecución a tierra firme, el mapa de riesgo incluirá zonas como el Catatumbo, Apures, Amazonas, Zulia y Falcón, donde confluyen actores de distinto origen, carteles mexicanos, disidencias guerrilleras colombianas y lamentablemente redes venezolanas de contrabando y de lavado de dinero. No son organizaciones aisladas, son todas parte de un ecosistema criminal que operan de manera concertada. Las labores de inteligencia altamente sofisticadas que se llevan a cabo hoy en el mundo entero a través de satélites, a través de infiltraciones en ciertas zonas territoriales, pueden determinar con precisión en dónde se encuentran los grupos irregulares en este momento.
Y la nueva era de los conflictos, la guerra ya no se libra con armas únicamente, también se combate con palabras cuidadosamente calibradas. La llamada guerra de quinta generación, antes de la conquista de los territorios, busca el control de los imaginarios colectivos. Quien logre dominar la historia que se cuenta ante el mundo sobre el conflicto en cierne, y Dios quiera que no se lleve a cabo, terminará controlando su desenlace. Ya la fase 2 de este tipo de circunstancias comenzó con las narrativas y seguida con los ataques con los drones y la destrucción por Donald Trump reconocida de 6 lanchas que presuntamente transportaban drogas. Las armas son símbolos, las trincheras son las redes sociales y las pantallas como medios de comunicación, y las batallas se libran en las mentes de las poblaciones, que es un terreno invisible y un terreno que, como describimos en el programa anterior acerca de la información y desinformación, pretenden crear un caos y la intranquilidad de una nación. Por fortuna, debo repetir, y estoy orgulloso del pueblo venezolano, bolivariano y revolucionario, porque nosotros, con esa sagacidad innata que tenemos, no comemos coba, como se dice verdaderamente, sobre ningún tipo de situaciones. ¿Qué se puede decir de un pueblo que está dispuesto a defender su territorio con su vida? Yo creo que es una de las cosas más loables y nobles que un ser humano puede hacer por el territorio que lo viene a hacer. Porque no solamente lo estaría haciendo por él, sino por todos los que lo rodean en el presente y por todos aquellos que aún no han nacido y que merecen tener este territorio de por vida a través de los siglos venideros. Por ahí obtuve una información que se habla de que la Tierra se acaba dentro de 5.000 años, o sea que venezolanos vamos a tener nosotros muchísimos siglos. Y gente celosa de este territorio, que como pueblo muy joven en comparación a otras naciones, estamos en permanente formación. Hoy se me consultó acerca de cosas de interés enorme, que es la formación de la autoestima de la población venezolana. Y esa formación de esa población y esa autoestima del venezolano presente debe comenzar ya, porque somos los padres y nuestra compañera las madres los que debemos crear el sentido de nacionalidad y de autoestima en aquellos que trajimos al mundo. Tenemos una responsabilidad enorme con los que traemos al mundo. No solamente basta con educarlos y formarlos, levantar la autoestima para que siempre se sientan personas que valen como seres humanos, que tienen una importancia para la nación, que sepan que pertenecen a una nación que tiene todo por voluntad divina y que tiene un territorio maravilloso que logramos nosotros con los esfuerzos de la independencia. Y vuelvo y repito, no nos bastó con lograr la independencia de esta nación en las épocas de la emancipación, de las guerras de independencia, sino que una vez que obtuvimos esa cohesión que se llevó a cabo en todos los connacionales, que aquí estamos en un momento dado, que dijimos no, basta de 300 años de colonialismo, nosotros somos capaces de elevar y de erigir la nación con nuestros propios esfuerzos en todo momento. Encontramos divisiones y las superamos para llegar al presente. Esto es algo que debe ser estudiado. Recomiendo cualquier tema histórico de interés para mis seguidores que se divulgue, que tienen una enciclopedia de historia de Venezuela a la disposición. La pueden consultar, Diccionario de la Historia de Venezuela, a través de las redes, y la pueden consultar en persona en las bibliotecas nacionales y otras bibliotecas universitarias también. Entonces decías que qué es lo que puede pasar. Esta es la interrogante del presente con relación
ante la evolución de la confrontación progresiva entre Washington y Caracas. Aquí diariamente se especula en artículos de prensa, entrevistas y en las redes sociales sobre distintos escenarios. Continuación del despliegue aéreo naval con mayor agresividad, repliegue del mismo por haber obtenido pingües resultados, que es lo que yo opino, a la base naval de Guantánamo en Cuba, y el excesivo gasto mantenido hasta ahora. Así, y la invasión tras algunos ataques puntuales y limitados. Pero junto a la incertidumbre, lo que pudiera estar sucediendo, lo que realmente hemos presenciado, es el habernos encontrado inmersos en una operación de guerra psicológica mediante amenaza, la coacción y la intimidación de la flota enemiga, y en principio destinada a conseguir el resquebrajamiento de las bases de apoyo del gobierno bolivariano y la inquebrantable voluntad de Venezuela, el país para querer, y la del pueblo revolucionario, a jamás ceder a las pretensiones hegemónicas, imperialistas, racistas de ninguna nación o potencia extranjera. Yo pienso que el elemento de cohesión social y el aglutinamiento de la venezolanidad ha quedado demostrada en las manifestaciones que se han llevado a cabo de todo el dominio público, el conocimiento público, y que aquí no le vamos a dar acceso a ninguna imposición hegemónica de ninguna potencia, por muy grande y poderosa que sea, porque somos nosotros los venezolanos los que decidimos lo que queremos hacer en este territorio. Tenemos nuestra constitución, tenemos nuestras leyes, tenemos nuestras fuerzas armadas, tenemos nuestro cuerpo de seguridad del Estado. Inclusive ha habido de la altísima dirigencia de la República, del Ejecutivo, ha ofrecido cooperar, si en caso de ser necesario, a trabajar en conjunto para erradicar el flagelo del narcotráfico. Pero ese ha sido el pretexto ideal para tratar de soslayo, de medio lado, tratar de sondear cómo está el terreno para ver si nosotros estamos dispuestos a aceptar lo que es inaceptable como nación. Aquí en nuestro país, nuestro territorio, nuestra nación, y por nuestra tradición libertaria, independiente y soberana, hemos demostrado al mundo que tenemos la suficiente capacidad para regir del presente al futuro nuestro destino. Hemos demostrado nuestra capacidad, voluntad para el trabajo y su consecuencia directa, el progreso, paulatino y mantenido y sostenido durante más de 2 décadas en la construcción de la Venezuela del futuro y para las generaciones del futuro, nuestros descendientes. A mi humilde entender, lo que más preocupa a Trump y a su ego narcisista y prepotente es exponerse al ridículo y a la burla por su extravagancia y la falta de sentido de sus descabelladas acciones ante su propia nación y ante el mundo por no haber logrado sus propósitos y ninguna ganancia real. En cuanto a lo que él podría venir, según mi parecer, es descartable una invasión en las formas históricas conocidas. Pues la política de Estados Unidos inclusive habla del no incurrir en nuevas intervenciones de tropas en territorios extranjeros. Las coyunturas internacionales lo desaconsejan por su complejidad y de paso el despliegue actual en el Caribe y sus aguas internacionales no es el propio de una invasión internacional. Con esto pienso que brindo tranquilidad a mi adorada nación. Y basado en la experiencia y los estudios de los conflictos bélicos que se han llevado en el pasado, desde la antigüedad hasta el presente. No hay nación que por poderosa militarmente que exista en el presente que pueda imponer su voluntad sobre naciones, en teoría menos capacitadas militarmente, pero no es lo militar lo que verdaderamente prevalece en este tipo de circunstancias y conflictos, sino es el sentido de la nacionalidad.
el sentido que tiene toda nación en el mundo en el presente, de ser capaces de conducir sus propias vidas individualmente y en conjunto conducir los destinos de la nación. Por otra parte, el hegemón del norte, Donald Trump, solo ejerce hegemonía y dominio público dentro de su grupo, ilimitadamente dentro de su propio país. La pretensión ejercida más allá de su frontera es una estrategia fantasiosa y un pistoneo en nuestro lenguaje coloquial, atávico y quizás proveniente del macedonio Alejandro Magno, fundador de uno de los más grandes imperios de la historia, que no obstante duró algo de 12 años nada más, y esa aspiración de dominio mundial que posteriormente tuvo eco en un Adolf Hitler, cuyo lema era Heute Europa, morgen die Welt, que en alemán quiere decir hoy Europa y mañana el mundo. Fíjense de dónde viene el origen de estas pretensiones hegemónicas y el deseo de expansión territorial, porque es en un territorio donde se logra ubicar una nación para poder ejercer su poderío, tener un lugar donde vivir, un lugar donde trabajar, un lugar con tranquilidad. Y ya tengo la redacción de las características de nosotros los venezolanos. Venezuela es una nación netamente de paz. Pero eso sí, no significa que lo cortés quite lo valiente. Y ya el pueblo lo ha demostrado. Personas de la tercera edad dispuestas a dar su vida por esta nación. Personas de edades intermedias están dispuestas a dar la vida por esta nación. Personas de edades adolescentes dispuestas a dar la vida por esta nación. Esto es algo que debe darnos que pensar a todos los venezolanos como tal. Tranquilo, porque estamos del lado positivo de la historia. Paradójicamente, los gringos y sus aliados, como decimos aquí, le pararon el trote a Hitler. Al igual que las otras naciones anteriormente, le pararon el trote a las aspiraciones de Alejandro Magno y a las aspiraciones de otras naciones a regir los destinos de naciones extranjeras. Trump en repetidas ocasiones se ha atribuido el mérito de haber resuelto crisis internacionales que hasta el presente no ha logrado, lo que algunos de sus asesores más cercanos en la clase blanca entienden como otra señal de su creciente desorganización mental y de su incapacidad para concentrarse en reuniones de alto nivel. Pero desafortunadamente para él mismo, para Donald Trump, él cuenta con aduladores oficiales que le nutren el ego. Marco Rubio, Peter Hegseth, quienes tienen sus propios intereses para figurar y mantenerse en política dándole casquillo al pelucón. Ciertamente, cuando una persona tiene poder, tiene al lado una serie de seguidores, y es muy raro que dentro de la serie de seguidores surja la deslealtad dentro de ellos mismos, el enemigo interno. Y es por eso que toda nación tiene que preocuparse de saber con quién cuenta en el momento de la verdad. La Constitución dice, pauta, contempla que hay que mantener el orden interno a toda costa, en todo momento. Pero sabemos que hay personas que no tienen ningunos intereses hacia la nación como tal, sino que siempre han perseguido sus intereses personales. Obviamente, a mayores carencias en la infancia, mayores ambiciones tendrán en el futuro estas personas que tienden a la deslealtad.
Nuestra nación tiene que protegerse de este tipo de ciudadanos. Porque como has visto, han sido promotores de circunstancias desagradables para toda la nación, que inclusive los vio nacer. Y llegando a la finalización del programa de hoy, Venezuela, un país para querer, debo destacar la escalada de la tensión política en Washington luego de que los senadores del sector democrático, Adam Schiff y Tim Kaine, anunciaron que iban a forzar una votación en el Congreso para bloquear los ataques ordenados por Donald Trump contra embarcaciones en el Mar Caribe presuntamente vinculadas al narcotráfico y operando frente a las costas venezolanas. Este movimiento parlamentario de los antes mencionados expuso que el Congreso no ha autorizado estos ataques, que son ilegales y arriesgan a arrastrar a Estados Unidos a otra guerra. La iniciativa se apoya en War Powers Resolution de 1973, la resolución de los poderes de guerra de 1973, que es una ley que restringe la capacidad del presidente a usar las Fuerzas Armadas en conflictos sin la aprobación del Congreso y muchísimo menos para, por su disposición, usarla tratando de alcanzar una hegemonía que no lo va a lograr. Así de simple. Esperando que haya sido del agrado lo que comentamos, pienso que recabé material suficiente para la reflexión de mis seguidores y aquellos se convertirán en un momento dado. Y debo dar nuevamente las gracias a Somos Asamblea Radio, al link seno.fm/Somos Asamblea Radio, y gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela por haber depositado en mí, un venezolano más, la confianza para hablar de estos temas a través de esta emisora. Y enormemente agradecido nuevamente a los señores y señoras respectivamente, el presidente y diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente y diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta y diputada América Pérez, la secretaria María Alejandra Hernández y el subsecretario José Omar Molina. Nuevamente vayan mi agradecimiento a la Oficina de Participación Ciudadana en la figura del licenciado José Perales, director de este despacho, y el agradecimiento mío en particular en la producción y conducción de este espacio, Venezuela, un país para querer, quien les habla su seguro servidor y servidor de esta nación de por vida, al igual que inculcado el venezolanismo y el amor a este territorio en mi descendencia, Ángel Méndez Ortiz. Gracias nuevamente al equipo que nos acompaña día a día en esta tarea, a los asistentes de producción Eli Pérez y Alena Castillo, a los operadores de radio Miguel Herrera y Charles Bompara, el apoyo técnico Betsy Peña y Norma Castillo, fotografía y video Gaspar Pinto y redes sociales Frankie Silva, Arena Castillo, recordando que podemos ser seguidos por nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, añadiendo @de Poder y Leyes. Pues sí, me encuentro muy satisfecho y tranquilo porque esa flota se retira. Quizás antes de lo que muchos habíamos imaginado. Ya di luces en este programa de cómo proceden los intereses hegemónicos. Ya di luces en este programa de cuál es el interés que tienen estas acciones de dividirnos a nosotros, de crear conflictos personales entre nosotros, los fraternales venezolanos. Y estamos bastante alerta que eso no podemos permitirlo. Ya está dicho y mencionado en más de una oportunidad que el proceso bolivariano quiere a Venezuela, que nosotros los electores y los que respaldamos este proceso y a nuestros gobernantes electos estamos dispuestos a seguir con ellos, y el cambio que pueda producirse a futuro a nivel político en el gobierno siempre será decisión de la soberanía, la autonomía y la independencia de este pueblo soberano como tal.
a quien Dios bendiga de por vida. Buen provecho para todos y hasta el siguiente programa. Muy amable por su atención.